Yo tengo un hermano en la carne, que no vive aquí en Buenos Aires, sino en la costa atlántica, y hay algo que siempre se acuerda. Me dice, che, siguen cantando en Roca 18 las lluvias grandes. Claro, porque éramos jóvenes, éramos chicos, veníamos a la reunión, y había un hermano acá que tenía podríamos decir, fanatismo con ese himno. Así que siempre lo cantábamos. Reunión que dirigía él, ya sabíamos que iba a pedir 190. Entonces, cuando lo cantamos ahora me hizo acordar esto que me había dicho mi hermano, porque no se puede olvidar de eso. Che, siguen cantando en Roca 18 las lluvias grandes. Sí, le digo. Así que esta vuelta lo voy a poder decir cuando le hable que siguen cantando el himno los hermanos. Vamos a ver en esta noche un poquito por el texto que ustedes tienen allí, y quería compartir un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Ustedes van a encontrar quizás alguna diferencia en el texto, pero no se aflijan, es porque la Biblia que tengo es de una traducción que es 1909. Algunas palabras son diferentes, pero el contenido en esencia es el mismo. Dice capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Usted tiene que pensar que Marcos no es, podríamos decir, testigo visual de todos los milagros que están vistos acá, sino que Marcos recibe en forma oral de parte del apóstol Pedro, para que él escribe el Evangelio recordando las enseñanzas, los milagros. No es alguien, es muchos de los milagros, quizás otros sí, testigo visual. Entonces, Marcos 5, 21 dice, pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se junta a él gran compañía y estaba junto a la mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que se vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está al borde de la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y se fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hacía 12 años y había sufrido mucho de médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la multitud, tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vino a Jesús, y luego Jesús, conociendo en sí mismo que de él había salido poder o virtud, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver lo que había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había pasado, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué molestas? ¿Para qué fatigas más al maestro? Jesús, oyendo lo que se decía, vino el príncipe de sinagoga y no temas, cree solamente. No permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del príncipe de sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y gemían mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Hicieron burla de él, mas él echó afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y los que estaban con él, y entró donde la muchacha estaba. Tomando la mano de la muchacha le dijo, Talita Cumi, que interpretado es, muchacha, a ti te digo, levántate. Luego la muchacha se levantó y andaba, o caminaba, porque tenía 12 años, y espantaron con gran temor. Mas él le mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Está aquí en la lectura de la palabra de Dios. Previo a esto, si nosotros leemos los pasajes anteriores, vamos a ver que el Señor hizo un gran milagro también en una persona que estaba bajo el dominio de Satanás. Y es tan impactante aquel milagro que el Señor tiene que cruzar a la otra orilla en barco.
Y dice que la gran multitud se juntó a él, algunos para mirar los milagros y otros para escuchar y otros para reírse. Podríamos decir que el pensamiento de la multitud no ha cambiado mucho. Ustedes saben que las Escrituras manifiestan que los griegos piden conocimiento, pedían sabiduría, y los judíos, afectos a podríamos decir, a lo que ellos habían vivido, a lo que traían, de cómo Dios había hecho con ellos grandes milagros, eran más afectos a ver señales, querían ver señales, milagros. Por eso el Señor dice, esta generación perversa, podríamos decir, pide señales. Y la señal más clara que se le va a dar es al Señor o al Cristo muriendo y resucitando de entre los muertos. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté y luego resucite. Esta señal tampoco la entendieron ni la pudieron interpretar. Vamos a ver a través de la Escritura que viene en el versículo 22 un principal de la sinagoga. Usted sabe que para ser principal de la sinagoga no era cualquiera. En primer lugar, tenía que tener un testimonio frente a los judíos en cuanto a una vida y conducta, un conocimiento. Además, era un lugar importante. Usted tiene que pensar que era rechazado el Señor Jesús mucho podríamos decir, por los fariseos, los saduceos, que tenían gran influencia en la sinagoga. Por lo tanto, este acto, este hecho del principal de la sinagoga es muy importante. ¿Por qué? Porque él sabe que detrás de su espalda, al postrarse delante del Señor Jesús y al manifestar este deseo y podríamos decir esta fe en el Señor, es como que tuviera la mirada de todos como cuchillos clavándole en la espalda. ¿Por qué? Porque él era el principal de la sinagoga. ¿Y cómo iba a venir a postrarse delante de la persona de Jesucristo? Si era rechazado el Maestro, era rechazado el Señor. ¿Por quiénes? Por los que mantenían alguna influencia de poder en la sinagoga. Yo ahora puedo hablar un poquito de política, pero no voy a hablar de política. Yo escuchaba un video de Cynthia Houghton. Ustedes saben que por primera vez en la historia de la República Argentina hay una mujer que va como vicepresidente siendo evangélica. Esto es notable, jamás ha ocurrido, jamás ha pasado. Y sabe que yo escuchaba el video que decía ella, yo sé que hay hermanos en la fe que no quieren que estemos en posiciones de poder, por ejemplo en el Congreso. Pero hermanos, ustedes no saben lo tremendo de mi lucha espiritual que tengo. Claro, en semejante lugar, con tantas presiones e influencias de poder. Y ella tiene que hablar y testificar de Jesucristo. No es fácil, es una situación complicada. ¿Y saben qué? Yo me imagino a este hombre tan encumbrado en el poder, podríamos decir, religioso, y con una actitud de venir a postrarse a los pies del Señor. Debe haber un trabajo en su alma y en su corazón. Al darse cuenta, podría haber dicho, bueno, ¿por qué no pedirle a los de la sinagoga que hagan algo para que tu hija salga de la situación? No, es el Señor. Y es bueno que vengamos a Él cuando estemos en problemas, porque usted va a notar que este hombre le dice, ven a casa, pon las manos sobre ella y va a ser salva, va a vivir. Tiene una fe impresionante. Por eso dice el texto, cree en el Señor Jesús. ¿Sabe una cosa? Lo que Dios premia es la fe. Siempre es así. Es de esa manera. Entonces, la fe pareciera que muchas veces el mundo la toma. ¿Cómo vamos a creer esto? ¿Cómo vamos a depositar nuestra confianza en esto? Lo llevo un poco en el tiempo. Miren, recuerde que Hebreos 11 manifiesta y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe qué? Dios es el mismo en Génesis que al final de Apocalipsis. No cambia nada, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Su forma, sus reglas, sus normas son exactamente igual. Lo llevo a un pensamiento. Mire, el pueblo de Israel comete un error tremendo en el desierto. Murmura contra Dios, se queja contra Dios. Dios escucha. Y dice que manda entre el pueblo serpientes ardientes.
mordían y picaban a los israelitas, y el que era mordido moría. Y el pueblo viene y dice a Moisés, hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo, haz algo, ora por nosotros. Y Dios le dice a Moisés, mira, haz una cosa, hazte una serpiente de bronce, ponela en el medio del campamento, que mira la serpiente, vivirá. Mira, no tiene que hacer otra cosa, es levantar la mirada a la serpiente de bronce. La serpiente no tenía ningún poder, pero acá lo que estaba haciendo es que la persona estaba confiando en el decreto de Dios, en lo que Dios había hecho, estaba creyendo en lo que Dios había hecho. Cuando elevaba la vista a la serpiente, dice, era salva, es decir, no moría. Sí, ahí hay un acto de fe, y lo que Dios premia es un acto de fe. Venimos un poco más acá. Hay un pasaje tremendo en el libro de Daniel, ¿no? Porque hay un pasaje que dice, creo que es Daniel 6:27, si la memoria no me falla, Dios al que sirvo es el que salva y libra, dice Daniel, y me ha salvado del foso de los leones. Tremendo. Jehová es el que salva y libra, me ha salvado del foso de los leones. Uno podría decir la tranquilidad, la pasividad, cuando Daniel es arrojado al foso de los leones, cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo protege. Tanto es así que todo el reino y el rey tiene que reconocer que este es un Dios poderoso, un Dios que hace maravilla, un Dios que ha cuidado a Daniel, lo ha protegido. A este se le debe temer. La fe. Dios premia la fe. Viene el carcelero de Filipo, el Nuevo Testamento, hemos visto algo del Antiguo. Hay un montón. Podríamos buscar ejemplos desde pensamientos de la escuela bíblica en cuanto al principio de fe. Pero venimos a Pablo y Silas, en el carcelero de Filipo, en la ciudad de Filipo, en el calabozo. Tremendo terremoto, y los presos, el carcelero piensa que se escapan, y dice, estoy perdido, ¿a quién acudir? ¿Dónde voy? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la contestación? Mirá, haz penitencia, haz donaciones, no sé, camina, hace algo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otra vez el mismo principio. Es un principio de fe, es un acto de fe. Acá dice el principal de la sinagoga, ve a casa, pon las manos sobre ella. Ni le dice, di algunas palabras, pon las manos sobre ella y será salva. Uno podría pensar, parece como que le estuviera ordenando al Señor lo que tiene que hacer. Hoy en la actualidad pareciera que hubiera algunos también que quieren ordenarle al Señor cuando oran lo que tiene que hacer. Y al Señor no se les puede ordenar, porque Él es el amo, Él es el Señor. No nos equivoquemos, A veces pensamos que nosotros le podemos decir al Señor lo que tiene que hacer y cómo. Pero fíjense qué maravilloso y humilde que es el Señor, porque va con Él y empieza a seguirlo. Pero mientras va en camino, hay una mujer que también tiene una fe tremenda en el Señor. Y dice que había gastado todo lo que tenía y todos los médicos le habían llevado mal en peor. Y este pensamiento nos lleva a nuestros días también. ¿Cuántas personas no vienen a Cristo, pero están probando miles y miles de cosas para solucionar sus problemas? Hasta cosas de la oscuridad y de las tinieblas. Y empeora la cosa. ¿Sabe? Cuando nosotros obstinadamente, tercamente, con nuestras actitudes rechazamos el mensaje divino y la voz de Dios, estamos proclives a buscar por cualquier otro lado. Y uno piensa, ¿cómo puede ser que haya tantas personas que crean aún en la actualidad en los ídolos, en los santitos, en las figuritas? No sé, ¿cómo puede ser en los adelantos que hemos tenido que las personas sigan teniendo esta misma intención y no vienen a la verdad? Yo hablaba con unos hermanos hace unas noches atrás. ¿Cómo puede ser que crean a la mentira y no a la verdad? Dice la Escritura, el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Saben qué?
esta mujer había gastado todo, ¿y a quién recurrir? Yo no sé en esta noche si todos somos del Señor, porque ¿sabe qué? Puede ser que alguien todavía no haya depositado plenamente su fe en el Señor Jesús. Y volvemos a decir lo mismo. Lo que Dios premia es la fe. Lo que Dios bendice es la fe. Dice la palabra, había sufrido mucho, había gastado todo. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó que venía, se decidió, así como el principal de la sinagoga. No le importó lo que la sinagoga dirían de él. Acudió a Cristo. Esta mujer no le importó a ver los médicos porque hizo el tratamiento. No, fue a Jesucristo. Fue a Él. Si le iba mal, ¿qué iba a hacer? Yo pregunto en esta noche, si nuestra vida está en oscuridad, en tiniebla, está mal y lo sabemos, ¿por qué no venimos al médico divino, al Señor Jesús? ¿Por qué no acudir a Él? ¿Por qué no buscar su poder? Acá dice la palabra que esta mujer es tan grande su fe. Y tenemos que decir que una fe grande en Dios no puede quedar oculta. Porque es una fe que Dios premia. Una fe grande no puede quedar oculta. ¿Y qué pasa? Esta mujer dice, mira, no necesito que Él me hable, ni que me mire, ni que me diga. Yo estoy segura, convencida, que si toco el vestido del Señor Jesús, voy a ser salva. Quiero decir algo. El vestido del Señor Jesús no tiene ningún poder. Porque mucho tiempo después, algunos lo tocaron para jugar sobre él y dijeron, no lo rompamos, echemos suerte sobre él. No hizo nada el vestido para salvar sus almas ni cambiar su vida, porque el vestido no tiene nada. Así como la serpiente de bronce no tenía nada. ¿Usted sabe qué pasó con la serpiente de bronce? Los judíos la guardaron. Y en el tiempo del rey Ezequías, ¿saben lo que hacían los judíos? Le iban y le quemaban incienso a la serpiente, pensando que la serpiente, en el tiempo de Josías, la serpiente tenía algún poder. ¿Sabe lo que hizo el rey? La deshizo, porque el pueblo se había volcado en la idolatría. ¿Qué significa esto? Volvemos a lo mismo. ¿Ve que el corazón del hombre no cambia? En vez de confiar en Dios, estaba confiando en un objeto que era de bronce. Usted me dice, bueno, pero qué ignorancia. Hermano, hermana y amigo en esta noche, ¿cuántos conoce usted que están depositando su fe en un amuleto, en un objeto, en vez de depositarla en Dios? ¿Verdad? Para meditar, ¿no? Porque lo que Dios premia es la fe. Y dice, esta mujer lo tocó y fue salva de su azote. ¡Y qué felicidad! Instantáneamente, el problema de salud se terminó. Pero dice que el Señor, sabiendo que había pasado algo, empezó a buscar. Y le dicen los discípulos, ¿quién me tocó? Señor, dicen los discípulos, vamos más rápido. Hay una multitud que te está apretando y vos preguntás quién te tocó, si te das cuenta que es algo impresionante lo que está ocurriendo. Vieron cuando a veces vienen algunos artistas calificados, yo trabajo muy cerca del Sheraton, ¿no es cierto? Y yo veo cuando viene, por ejemplo, doy un nombre, ¿no? Luis Miguel. Pero yo 2 o 3 días antes, yo veo a las chicas y a los chicos en la puerta con un cartel. Yo digo, ¿cómo es el corazón, no? Pues si le dijéramos a estos chicos, estas chicas, vengan a la iglesia, vengan a la reunión, no creo que hayan estado 2 días antes pasando frío en la oscuridad, en la noche, ¿verdad que no? Pero para Luis Miguel sí. Estamos enloquecidas con Luis Miguel, ¿no es cierto? O con otro. ¿Sí? Y cuando salen, tienen que tener guardaespaldas porque el movimiento, quieren sacarle la ropa, quieren tirarle cosas, ¿verdad? Bueno, ustedes piensen, no es el caso el mismo, es una comparación muy vulgar, pero en el Señor Jesús la conmoción que provocaba. Y el Señor no tenía los ursos o los
grandotes de guardaespaldas que tienen ellos. No tenía una comitiva de seguridad el Señor. No tenía un ejército cuidándolo. Claro, no se lo veía. Pero él podía decir, yo le pido a mi Padre una o dos legiones de ángeles y vendrían. Pero dice, alguien me tocó y dice, ha salido poder, ¿quién me ha tocado? Ahora, la pregunta es, piense esto, el Señor sabía que había ocurrido un milagro. No va a saber quién fue si el Señor lo sabe todo. Él sabía perfectamente quién era. Y hasta cómo se llamaba. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Sabe lo que está provocando el Señor? Lo que está buscando, llegar hasta lo más profundo y que esta mujer que tiene una fe secreta, ella tiene una fe secreta en el Señor, la quiere que esa fe sea pública. ¿Por qué? Hay varios motivos. Dijimos, una fe grande no puede quedar en lo oculto, porque esta fe grande glorifica el nombre de Dios, trae alabanza al nombre de Dios. ¿Sabe qué? Cuando hay una fe, dice que también es una fe probada. Cuando tenemos una fe grande en Dios, estamos propensos también a ser probados por esa fe. ¿Para qué? Para que siendo probada, como dice la carta de Pedro, sea más refinada que el oro puro. Y dice que el Señor buscaba, y estaba esperando que esta mujer diera el otro paso. ¿Cuál es el paso? Un paso muy importante, porque la clave está un poquito en el versículo 33. Mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino, se postró delante de él, y nota el versículo 33, y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. ¿Sabe qué? El Señor sabía perfectamente quién era esta mujer, pero hay un pasaje que dice, si le confesáramos públicamente delante de los hombres, Él confesará nuestro nombre delante de los ángeles. ¿Se da cuenta? Acá el Señor está buscando que esta mujer, con esta gran fe, como un ejemplo para los que estaban alrededor de Él, confesara públicamente en el Señor. ¿Sabe que hay una necesidad que si nosotros queremos alcanzar la bendición completa de Dios, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Acá esta mujer vino y le dijo toda la verdad, todo lo que había hecho. Hay una confesión. Le dijo toda la verdad. ¿Sabe? A veces queremos que el Señor obre en nuestra vida con poder, que Dios haga cosas en nuestra vida, pero no venimos a veces al Señor diciéndole toda la verdad. Y sabe que el Señor está esperando este hecho. ¿Quién me ha tocado? Está buscando y está deseando que vengamos a Él a decirle toda la verdad. Esa mujer vino temiendo y temblando. Habrá pensado, el Señor me va a retar. Uy, ¿qué he hecho? Ahora el Señor se va a poner mal. Uy, qué cosa tremenda que... Por eso ese miedo, por eso ese temor. Pero el Señor había hecho un milagro en su vida, a través de su fe. Y no fue el vestido, fue el Señor mismo. No fue tocar. Hay personas que tocan a veces. Yo voy al subterráneo a veces en la capital, y está la figura o la estatuilla o de lo que sea, y las personas van y tocan. La Virgen, no sé. Pareciera que hubiera algo que pueda emanar de ese pedazo de cemento algo. Qué confundida que está la mente del hombre. Qué oscura que está en cuanto a en dónde depositar su fe en el Señor. Hace unos días
Allí en Tandil hay una hermana que dice, mire, Pablo dice, vamos a comer pizza esta noche, te invito. Bueno, es una vecina, ustedes saben dónde estamos nosotros, hay más o menos 5 o 6 familias que son evangélicas. Tandil tiene una población muy importante, muy antigua, tiene casi 200 años de fundación. Y cuando usted anda por las calles así, tiene un diagrama y nombre de calles como si estuviera en Monte Grande, porque de alguna manera desde el punto de vista que el hospital se llama Ramón Santamarina, ¿se dan cuenta? Entonces están las calles Pellegrini, Arana, como las tenemos acá, Rocha, Dardo Rocha, igual, las calles son muy parecidas a las que tenemos acá. Y allí había una hermana, me dice, esta noche les invito a comer pizza. Bueno, fuimos a comer pizza con ella, vimos una película a través de la computadora, todo muy bien, y cuando le pregunto, ¿cómo andan? Bien, el Señor, estamos contentos con el Señor. Esta hermana, cuando usted entraba, no se podía ir de su casa sin darse cuenta que era creyente. Porque ya de entrada, en el portón de entrada tiene un texto. Cuando entra a la cocina está llena de textos bíblicos. Y en la mesa, en el escritorio tiene la Biblia abierta. Significa que ha estado leyendo, ha estado compartiendo la Escritura. Así que usted, cuando entra en esa casa, sabe que son creyentes. Nos retiramos como a las 10 de la noche, esos 7:30 de la mañana llaman por celular a Nilda y le dicen, el esposo, mira, Nilda, se descompuso mi esposa, podés venir porque tienen una chica con discapacidad, con un problema de discapacidad. Entonces Nilda fue, y yo escuchaba ya la ambulancia. Vino la ambulancia ahí al toque, 5 minutos. Ambulancia y patrulleros llegaron, pero inmediatamente para trasladarla al hospital de Tandil. Allí estuvo una semana. ¿Y sabe qué? Varias iglesias que la conocen se pusieron a orar. Estuvimos en reuniones caseras de oración, pidiendo que Dios hiciera un milagro, que Dios obrara. Esta hermana se llamaba Dorcas. Y ustedes saben que hay un milagro del Señor que resucita a una mujer que se llamaba Dorcas. Pero ¿sabe qué? El Señor hizo su voluntad. No hubo tal milagro. Oramos los hermanos, estuvieron orando, pero Dios hizo. Porque ¿sabe qué? Hay un principio que tenemos que entender. Dios, el Señor, desde que creímos en Jesucristo, no somos independientes, somos dependientes de Él. ¿Qué significa esto? Que Él ejerce su soberanía, su autoridad, su voluntad sobre nosotros. Por eso no le podemos pedir que Él haga las cosas como nosotros queremos, porque Él es el Señor, es el amo. Y esta hermana pasó a la presencia del Señor. Estábamos en una reunión aquí en Turdera el sábado a la noche y una hermana que se llama Antonella Cabrera me dice, ¿cómo anda allá? Pues la conoce, de Bahía Blanca. ¿Cómo anda allá Dorcas? Bien, le digo, está mejorando. Porque era lo último que teníamos el sábado a la mañana. Mejora. Yo regresé con Nilda. Cuando llego a casa, después a Monte Grande, Nilda había quedado en casa, había recibido el mensaje. 7:30 de la tarde, la hora de la reunión que yo daba en Turdera, había partido a la presencia del Señor. Así que viajamos nuevamente el domingo a la madrugada para estar con los hermanos allá. ¿Sabe qué? Estaba allí formado en la sala velatoria. En la sala velatoria había otros velatorios más. Pero ¿sabe la diferencia? En uno se cantaba. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Y la gente miraba, se asombraba. ¿Cómo puede ser? Se cantaba, se hablaba la palabra de Dios. No había esperanza. Había conversos allí, nos sentamos y me dice, dígame una cosa, ¿cómo me puede explicar esto? Me dice, una persona que había estado en una reunión 2 días anteriores. Aparte de eso nos encontramos ustedes están esperando a Rubén Cruz, que venga del lugar, nos encontramos allá en Tandil con Rubén Cruz, que estaba dando también sobre adicciones. Y esta persona me dice, ¿cómo entiende usted esto que ha pasado? Teníamos el féretro allí adelante. ¿Sabe una cosa? Dios es soberano. Pero hay una cosa que es importante entender. Dios es 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el hombre es 3 cosas. Cuerpo, alma, espíritu. El alma es eterna, vuelve a Dios. El cuerpo se deshace, va a la tierra. Y el espíritu
es lo que Él puso. Dio espíritu de vida al hombre, a la mujer allí en Génesis. Eso cesa, eso se termina, pero el alma no muere nunca. Me dice, vos sabés que yo nunca lo había escuchado de esa manera. Ah, qué bueno, dice, yo sé que una sola cosa me falta. Faltaba creer. Recibo un mensaje, hará 2 o 3 días, en una reunión casera, este hombre que estuvo en el velatorio y se le dio testimonio, creyó en Cristo. Y Dios premia la fe. Una cosa le faltaba, y es depositar su fe en Jesucristo, porque Dios premia la fe. Y dice que esta mujer le dijo al Señor toda la verdad. La contestación es rápida del Señor y maravillosa delante de la multitud. Hija, tu fe te ha salvado. En paz, queda libre del azote. Es interesante la forma del pasaje, no es casual. Analicemos, fíjense, salvación, paz. Y último, sanidad. A veces queremos invertir los roles y no es así. Y muchas veces Dios no permite que la persona sea sana. Ejemplos, Pablo, el apóstol, ¿le faltaría fe para ser sano? No, 3 veces he rogado a Dios y me dice, basta, no me hables más del tema. No me pidas más por este tema. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, bástate mi gracia. ¿Ve? Hay una dependencia y hay una autoridad que está diciendo, esto te lo dejo, este aguijón lo dejo, para que mi poder se perfeccione en la debilidad. No siempre es así. En el caso de esta mujer dice, salva, paz. Y nos viene el pensamiento, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura, si es la voluntad del Señor. Seguimos leyendo el pasaje. Mientras esto pasa, viene gente de la casa del principal de la sinagoga con un mensaje terrible. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No lo fatigues más. Mira, deja que el Señor se ocupe en otros problemas. El tuyo ya no tiene solución. Yo no sé en esta noche qué problema tiene usted. Pero ¿saben una cosa? Parece un eslogan político lo que voy a decir, pero no lo es. Cristo puede. Cristo quiere. Y Cristo quiere venir a tu vida. Parece una idea, ¿no? Cristo puede, Cristo quiere venir a tu vida. Y cuando se enteró de lo que la multitud decía, no moleste más al maestro, no lo jorobes más, ¿sabe lo que hace el Señor? Lo que no había hecho hasta ahora. Vení, Jairo. Vos crees nada más, no tengas miedo. Cree solamente. Volvemos al mismo principio. Dios premia la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice Efesios? Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, pero este es el don de Dios, la fe. Y a Jairo le dice lo mismo, mira Jairo, esa misma fe que vos viniste y te postraste delante de mis pies y me dijiste, ven a casa porque mi hija está muriendo, es decir, está enferma, grave, pero vive, mantenela ahora cuando... Esto nos hace pensar cuando Marta y María le dicen al Señor, Señor, si hubieras estado acá, mi hijo, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué le dice el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez la fe, es decir, creer. Hoy vivimos tiempos de turbulencia, ¿no? Hay turbulencia, hay problemas, hay dificultades. Yo estaba escuchando en estos días, cuando uno viaja en tren, a veces tiene el hecho de que te cortan el tren, ¿cierto? Y por accidente. Hubo una cantidad muy grande de accidentes
provocados por suicidios. Jahuel, y a veces con jóvenes, por lo que me dijeron, había unas cuantas chicas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Uno piensa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? El futuro. Hemos cantado al principio del himno y me hizo acordar, porque ese himno lo hemos cantado también allí cuando le despedíamos a la hermana. Que lo sabe todo el Padre en mi actitud. Y que Él vela, por lo que nos pasa, por lo que nos ocurre. Cristo está interesado en el problema, en mi dificultad. Y hay de toda índole. Hay económico, familiar, espiritual, del estudio, del trabajo laboral. ¿Cuántos problemas? Y Cristo está interesado en el problema y lo puede revertir. Y quiere hacerlo. Pero necesita que depositemos nuestra confianza en Él. Cantamos en un coro, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Y lo cantamos y lo repetimos. Podemos cantar el himno, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Pero la cosa es cuando llega el problema. Y hasta este momento el que iba adelante era Jairo a la casa. Ahora el Señor toma la iniciativa. Vamos, apresurémonos. Y se lleva a 3 discípulos y a la multitud la deja ahí. ¿Y sabe por qué los lleva a 3 y nos lleva a todos? Está la dependencia. Podemos decir, pero qué bueno, que vayan todos los discípulos y vean el milagro. No, 3. Pedro, Jacobo y Juan. Mire quiénes son. Pedro. ¿Necesitaba Pedro ver esto? Seguramente que sí. Es la voluntad del Señor. A veces el Señor tiene privilegios para algunos y a otros no se los da. Pero porque tenemos que aprender la dependencia. El Señor es el que manda. Él es el Señor, es el amo. Lleva a Pedro. Pedro es el que abre, podríamos decir en Pentecostés, la oportunidad de predicar y más de 3.000, sin contar niños y mujeres, se salvan. Tremendo, Pedro. ¿Pero quién era Jacobo? Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12. Jacobo es el primero que muere. El primero de los discípulos que parte. Oye, pero ¿cómo? Señor, necesitamos a todos. ¿Cómo te vas a llevar a Jacobo? Herodes lo mete preso y mete preso a Pedro también. Y dice, bueno, a Jacobo hay que decapitarlo. Jacobo es decapitado. Hechos 12. Dice, bueno, mañana vamos a hacer lo mismo con Pedro. No, Pedro no. Esa medianoche la cárcel se abre y Pedro es liberado. Pero Jacobo es muerto. ¿Se da cuenta? Uno puede decir, ¿cómo son los caminos del Señor? ¿Cuáles son sus propósitos? No lo podemos entender, pero Dios tiene, el Señor es el amo, el Señor, y nosotros dependientes de Él. Y dice, y Juan, Jacobo es el primero que muere, y Juan es el último, porque es el que escribe Apocalipsis. Cierra. ¿Se dan cuenta? ¿Ven qué insondables son los caminos del Señor? ¿Qué proyectos son diferentes para cada uno? ¿No son todos iguales? Para uno quizás una vida corta, para el otro muchos años. Pero eso es un propósito del Señor. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida, que quizás no sea el mismo que de la hermana o del hermano. Porque Dios es un Dios personal para con cada uno. ¿Sí? Y dice la palabra a los 3, madre y la padre. Y cuando llega y dice, miren, ¿por qué están alborotando? Ustedes saben que los judíos contrataban llorones. En el velatorio, ellos contrataban personas que lloraran, hacían lamentación, los pagaban, eran pagos. Como eran pagos, exageraban la nota. Total, en realidad no lo sentían, porque era su trabajo. Cuando llega el Señor, dice, están alborotando. ¿Por qué tanto alboroto falso? A ver, ¿por qué tanto alboroto hipócrita, podríamos decir, ¿no es cierto? Está llorando, lamentando. Si la niña duerme y automáticamente dice que se burlaron de él. Se burlaron de él. ¿Sabe la palabra echó, que está acá? Entonces echó a la gente. Es la misma con la fuerza
que está cuando el Señor entra con el látigo y empieza a echar los mercaderes del templo. Es la misma palabra. Significa una forma seria, una forma imperativa, una forma agresiva del Señor frente a la burla. Los echó de forma, dicen algunos comentaristas, hasta podríamos llegar a la idea de la palabra echar tiene la fuerza de hacerlo con la fuerza, como golpe de puño podríamos decir, aunque no lo haya hecho. Pero es la idea que nos da. ¿Sabe? El Señor no puede realizar ningún milagro cuando no hay fe. No hay fe. Dice la palabra de Dios que el Señor se privó de hacer milagros en algunas ciudades porque no creían en Él. Dios premia la fe. Dios premia la fe. Y una fe grande no puede estar oculta. Y dice que llevó a mamá, al papá y a los 3 discípulos y le dice aquellas palabras, ¿no es cierto? Levántate, a esta chica de 12 años. Y comenzó a andar. Y que le diesen de comer. Podríamos sacar alguna enseñanza también en cuanto a este hecho, ¿no? Porque aquel que conoce a Cristo dice que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Y sabe lo que necesita un nuevo miembro de la familia de Dios? Alimento. Y el alimento es la buena enseñanza de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Así que ellos que han nacido de nuevo y han salido de estar muertos en delitos y pecados y han venido a la vida abundante que hay en Jesucristo, necesita de la enseñanza de la palabra de Dios para crecer. Por eso dicen algunos, y el Señor le dijo, denle de comer inmediatamente. Vamos llegando al final, porque la hora es. De alguna manera, en esta noche, a todos el Señor nos dice lo mismo. Quizás de una manera, quizás a otros de otra. No tengan miedo. Creen solamente, como le dijo a Jairo. ¿Vio la gloria de Dios? ¿Vio este milagro? Dice que todos se espantaron y temieron. Y hay un pasaje, con este término sí, Salmo 40, versículos 1. Allí el salmista habla justamente de un hecho maravilloso en su propia vida. Salmo de David. Dice, pacientemente esperé en Jehová. En esta versión que tengo yo, resignadamente esperé a Jehová. Inclinóse a mí y oyó mi clamor. La otra versión dice, pacientemente esperé a Jehová. Inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En la otra versión dice el pozo de la desesperación. En los casos que hemos leído, la situación era desesperante. Para una mujer que estaba enferma mal, y para un hombre que estaba perdiendo lo que más amaba, su propia hija. Quizás en esta noche hay alguien que pueda decir, o quizás no, y gloria a Dios, que está pasando por una situación complicada. Y el Señor viene con las mismas palabras. No temas, cree solamente. A veces tenemos que volver a los primeros tiempos, ¿no? Del primer amor, que amábamos al Señor y estábamos con ganas de hacer tantas cosas. Pero pasó el tiempo y se ha latergado eso, ¿no es cierto? Se ha como aplacado. Y viene el problema y ¿será el Señor capaz de sacarnos de la situación? ¿Será posible que nos saque del pozo de la desesperación y la depresión? Cree, no temas, cree solamente. Que el Señor nos bendiga.